Saludos buscadores de sabiduría y bienvenidos a un nuevo amanecer donde vamos a explorar sobre una historia que puede que no sea popular, pero es la verdad y me encantaría que la escucharas. Personalmente me ha enseñado una lección vital que quiero compartir contigo. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de una persona con una mentalidad inquebrantable y muy rudo y tenaz. ¿Estáis preparados y preparadas, mis queridos atenienses? Porque lo que viene te impactará. Como él dice, forjado a constancia. Esta persona para mí tiene un mérito extraordinario porque él mismo no se lo puso nada fácil en su vida. Con esto quiero decir que se puso una infinidad de obstáculos y ahora lo entenderéis. Quería compartir esta historia porque esta persona tiene algo en común con los estoicos, y es que tiene una mentalidad inquebrantable, una serenidad envidiable, energía para aburrir, templanza y una paz interior desbordante. Yo diría que es como un estoico de la vida moderna, y quería especificar algunas características que lo definen y tiene en común con los estoicos. Acepta lo que tienes y no te preocupes por lo que no tienes. Se preocupa por lo que depende de él, es decir, su conducta y actitud. La libertad, dominio de la propia voluntad sobre la pasión y el deseo. Se considera ciudadano del mundo, defiende la igualdad y la fraternidad entre todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo y condición social. Su fortaleza es indestructible. Si te está gustando, queridos estoicos, puedes suscribirte, darle un like y activar la campanita para no perderte futuros vídeos súper interesantes. Y ahora viene el momentazo. Os presento a Antonio Barreto Santana, trader profesional con 16 años de experiencia, fundador de la academia DAX Lovers, con más de 1.600 alumnos y escritor de 3 libros. Ni más ni menos que eso. Tiene un mérito brutal. Antonio, ante todo, amante de su tierra y orgulloso de ella, como los estoicos con su filosofía, se enorgullece de ser quien es y en la persona que se ha convertido. Un hombre con las ideas claras y hábitos inquebrantables. Lo tenía claro desde sus inicios en la banca, donde fue en aquel momento cuando vio que la ambulancia se llevaba a su exdirector y fue ese momento. Se dio cuenta en lo más profundo de su ser y donde tomó acción hacia su máximo poder interior. Su fuerza no reside solo en el físico, sino en su mentalidad indestructible. Es un verdadero luchador. Desde aquel preciso momento, cuando empezó a interesarse por el trading y se formó en un curso de fin de semana donde, valiente de él, pensó que con 2 días de formación una persona se podría convertir en trader de la noche a la mañana. ¡Iluso! Es una fuente de inspiración para muchos traders. Consecutivamente a esto, Antonio se decide a empezar a operar en el mercado financiero con una cuenta real, pensando que aquel curso sería mágico y empezaría a ganar dinero y que todo fluiría como el agua de un río. Obtuvo ganancias desde el primer momento y ahí fue cuando la codicia se apoderó de él. Y las siguientes operaciones fueron en negativo y su cuenta cayó a plomo. En ese preciso momento fue cuando empezaron los problemas de verdad y sus obstáculos crecían y crecían. No terminaba de ver la altura de esos obstáculos. Antonio no se rindió y siguió trabajando duro, pero que muy duro, acompañado de problemas económicos y familiares, que es mucho más complicado y se hace cuesta arriba. Continuó pensando en la fórmula, estudiando, leyendo y seguía, sin parar, perseverante en su objetivo. Pero finalmente, con su objetivo claro y reestructurando su mente, después de 9 años durísimos, a día de hoy es un hombre rentable, consistente y feliz. Un trader, lo primero que tiene que hacer es trabajar en su mente.
No hay fórmulas mágicas, ni recetas de cocina, ni cursos de fin de semana. Es trabajo, trabajo y trabajo duro, sumado con perseverancia y muchos garbanzos al bote. Tiene un espíritu inquebrantable. Con esto quiero decir, queridos atenienses, este relato no se aleja de lo que los estoicos pensaban y practicaban en su historia en aquella época. Quiero que entiendan que nada en esta vida te va a caer del cielo y lo tenemos que luchar hasta la saciedad, porque nos han instaurado el miedo en nuestra sociedad para que se apodere de nosotros. Por eso sal y lucha por aquello que deseas férreamente, consejo de un estoico. Si Antonio Barreto Santana hubiera tirado la toalla en aquel momento y no hubiera tenido una mentalidad inquebrantable y esa perseverancia tan ruda en aquel momento a día de hoy, no tendría ni sería lo que es. También quería compartir esta frase que él dice: si no quieres ver tus deseos frustrados, no desees jamás, sino solo aquello que de ti depende. Las personas inquebrantables son aquellas que han aprendido a controlar sus emociones y afrontar los desafíos de la vida con una actitud positiva y resiliente. En la filosofía estoica, la inquebrantabilidad se considera una virtud, ya que permite a las personas superar las adversidades y mantenerse firmes en su camino hacia la felicidad. Los estoicos creían que todo está ligado y que la vida es compleja y agotadora, por lo que crearon reglas para mantenerse en el camino correcto. En sus inicios, mantiene cierto contacto con algunas concepciones religiosas orientales y en su tiempo tuvo una gran influencia política y moral. Hoy, representa una de las corrientes filosóficas más importantes y su influencia se deja ver en la corriente cognitivo-conductual de la psicología. Espero que os haya gustado, mis queridos estoicos y estoicas, y me encantaría que disfrutarais viendo el capítulo 2 de Personas Inquebrantables. Uno de mis propósitos en la vida es compartir información valiosa y que llegue a lo más profundo de vuestro ser. Descubre cómo en el siguiente vídeo vamos a ver un contenido interesante de ese grito que a veces nos hace falta para soltar toda esa tensión acumulada en nuestra rutina diaria. No os cuento más. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo del estoicismo. Te invitamos a seguir explorando y aplicando estas enseñanzas en tu vida. Si te ha parecido una información valiosa y quieres seguir nutriéndote, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Esperad, insaciables estoicos, decirte que antes de despedirte en la próxima entrega, desentrañaremos más sabiduría estoica proporcionando un valor incalculable. No te lo pierdas.